Fue una semana muy intensa esta, como las que estamos teniendo en general en materia educativa, ¿no, Nelida? Sí, muy intensa. Muy intensa, y sobre todo con el tema de las escuelas secundarias, con el tema de la reforma de la secundaria 2030 que se piensa implementar a partir del año que viene en 17 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y en una situación en la que hay cerca de 30 escuelas tomadas aún por parte de los centros de estudiantes de esas escuelas, que el día miércoles realizaron una conferencia de prensa en la que estuve presente, realmente sorprendida, admirada, ¿no? Hemos tenido acá estudiantes en 2 oportunidades en los últimos 2 programas, pero la verdad que la manera de dirigirse hacia la prensa, la claridad de los conceptos de los pibes, la responsabilidad y la manera de dirigirse respetuosamente hacia la institución educativa y hasta los funcionarios con los que no están de acuerdo, es muy llamativo, es muy sorprendente, y me interesa, aunque sea, escuchar la primera parte o una de las partes donde los chicos de 3 escuelas diferentes de la ciudad de Buenos Aires conversaron con la prensa. Vamos a escuchar el audio número 1, donde están hablando justamente en la escuela Nicolás Avellaneda, una de las escuelas tomadas. Nuestra idea de esta conferencia de prensa, primero me presento, soy Santiago, presidente del Centro Estudiantil Nicolás Avellaneda, el colegio en el que estamos, colegio tomado, junto con otros 28 colegios que estamos tomados al día de la fecha. Nuestra idea de esta conferencia de prensa era, ante todo, plantear la discusión que se está dando en los medios a raíz de la reunión que tuvimos ayer con la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña. La reunión consideramos que fue simplemente un acto político para la foto de la misma ministra que dice y acusa que está metida la política o la dirigencia política en las tomas de colegios. Armó un acto político para llamar y para mostrar que están abriéndose al diálogo, después recién de 4 semanas de algunos colegios como el Belgrano, que ahora la compañera va a contar, que están tomados hace un mes, colegios que están tomados hace un mes, y recién ahora tenemos, por presión de distintos organismos como la Defensoría del Pueblo, la Asesoría General Tutelar, recién ahora la ministra se digna a recibirnos. En esta reunión no se plantearon respuestas a la gran mayoría de las preguntas que le hicimos y los cuestionamientos que le hicimos a la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña. Fue una reunión en la cual la mayoría de los estudiantes que estábamos no pudieron llegar a hablar. Una reunión en la cual el mismo ministerio invitó a docentes, a directivos, a madres y a padres que tampoco pudieron tomar la palabra por decisión del moderador. Estaba pensado que el mediador sea la Defensoría del Pueblo, fue Alejandro Amor, el defensor del pueblo, el que estuvo mediando, pero el moderador, la persona encargada de administrar el micrófono y los oradores de esta reunión o este acto político que armó el Ministerio de Educación de la ciudad, fue un legislador del PRO, que no tiene nada que ver ni con el Ministerio de Educación, ni con la Defensoría del Pueblo, ni con las comunidades educativas que estábamos ayer discutiendo con la ministra. En esta reunión, como decía, no se nos planteó en ningún momento respuestas a la mayoría de los reclamos que hicimos, y en un reclamo y una propuesta particular que le hicimos a la ministra aún hubo menos respuesta. La conclusión que sacamos de la reunión y la propuesta en concreto que le llevamos fue que necesitamos que haya una prórroga de esta nueva reforma o profundización de la reforma anterior, la secundaria del futuro, porque no se han dado los tiempos y no se han dado las instancias y los espacios para que haya una discusión profunda de qué educación media vamos a tener. Nosotros no queremos que haya esta reforma o ninguna reforma que no haya sido discutida en profundidad por las comunidades educativas en instancias que superen, en este caso, el Ministerio de Educación de la ciudad. Ayer la ministra nos confirmó uno de nuestros peores temores, que era que esta reforma la vienen pensando a la interna del Ministerio hace 1 año y medio. Nosotros y nosotras venimos reuniéndonos con la ministra durante todo el año pasado en distintas mesas de trabajo por otras problemáticas. En ningún momento se nos planteó que esta secundaria del futuro se iba a iniciar. En ningún momento se nos avisó ni siquiera que estaba discutiendo una profundización de la reforma anterior, reforma que, cabe aclarar, también fue inconsulta y en su momento también se tuvo que discutir su carácter inconsulto y se firmó una prórroga por el anterior ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich.
Cuando planteamos la necesidad de que haya una prórroga para que se discutan en distintas instancias, la ministra no supo qué contestarnos. Nosotros y nosotras exigimos que haya una prórroga, que en ningún colegio el año que viene empiece la secundaria del futuro, que se dé el tiempo necesario para que no solo nosotros como estudiantes, que tal vez algunos pueden pensar que no somos los más capacitados para pensar una reforma educativa, sino que todas las comunidades educativas y los expertos en educación puedan discutir y tener instancias en las cuales nosotros estemos participando y opinando activamente para conformar una reforma que nos sirva a todos y a todas y para tener una escuela media, una escuela pública que mejore, que sea digna, que nos permita a nosotros formarnos como ciudadanos críticos. Y la realidad es que hoy, a tan solo 2 meses para que termine el año y arranque marzo del 2018 con esta secundaria del futuro, no están dadas las condiciones para que tengamos la aplicación en los 18 colegios precursores que están planteados para el año que viene. Bueno, elocuente, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros? Por supuesto, la conferencia fue mucho más larga, pero creo que estos chicos tienen muy claras muchas cosas, ¿no? Y particularmente este pibe tenía que llamarse nada más y nada menos que Santiago. Justamente, ¿no? Es una manera de que seguir preguntándonos por Santiago, pero hay muchos Santiagos. En este caso, este chiquilín de Nicolás Avellaneda, que más que una conferencia de prensa dio clase, ¿no? Dio clase. Y los otros 2 compañeros que también hablaron también dieron clase, te digo, porque realmente había mucho, salvo una periodista que insistió durante tres momentos diferentes para hacerles preguntas a los pibes. Los mismos chicos que estaban detrás de quienes estaban hablando les dijeron después las preguntas de la prensa. Claro. Increíble que estos periodistas, algunos periodistas, ¿no?, que critican a los pibes por no solo por las tomas, sino porque no tienen suficiente vocabulario, porque no leen lo suficiente. Por ser pibes. Por ser pibes. Por ser pibes, la falta de respeto de algunos periodistas, la verdad que era impresionante. Es decir, los chicos se sentaron para hablar y hubo una periodista de la televisión que directamente preguntó, ¿podemos preguntar? Y los pibes le dijeron después de la conferencia, se lo dijeron 3 veces en distintos momentos. Sí, yo creo que cuando podemos escuchar a los chicos, como en este caso tuvimos aquí, la suerte y el gusto de tener a Sofía Civechi del Federico García Lorca y Agustín López del Liceo 9, que también con mucha claridad expresaron sus ideas. ¿Qué suele pasar cuando los adultos, sea el rol que tengamos, que cumplamos, podemos escuchar a los pibes? Siempre encontramos bastante coherencia, bastante claridad. Y escuchando recién a Santiago, me parece que uno de los grandes problemas para este Ministerio de Educación es que en las escuelas los pibes, los docentes, nos hacemos preguntas. Y ese es el gran problema, que nos preguntemos, ¿no es cierto? Y en particular los pibes en este caso. Y por supuesto, preguntas que no tienen respuestas, ni tampoco otras preguntas, ¿no es cierto? Porque cuando nos preguntamos no vamos necesariamente en búsqueda de una respuesta, sino de nuevas preguntas que nos permitan andar. Y este sistema, este ministerio funciona tan así que, como decía Santiago, ¿no?, tampoco pudieron hablar los padres, tampoco pudieron hablar los docentes. Y más que un diálogo fue un monólogo, ¿verdad? Es como, este ministerio es, como yo digo, un ministerio más que de sol, de noche, ¿no?, de oscuridad, de silencio, de unilateralidad. Y pensaba recién, escuchando también a Santiago, mirá qué cosa, ¿no? Los pibes lo que están pretendiendo es educación digna y ser personas y sujetos críticos. Y están pidiendo un congreso pedagógico participativo que se dé durante un año, a lo largo del año que viene, para que todos puedan opinar y fundamentar pedagógicamente también esto, porque ellos señalan esta cuestión de que en realidad tuvieron varias reuniones con la ministra, pero en ninguna se habló de este proyecto. Es realmente llamativo, ¿no? Sí, igual y también el ejercicio de ciudadanía. Exacto. O sea, no nos olvidemos que a los 16 años ya pueden estar decidiendo un montón de cosas. Entonces,
Son jóvenes para votar. Claro, poder votar, tener esa posibilidad y hacer este ejercicio de ciudadanía es fundamental. O sea, quiere decir que las escuelas están enseñando ciudadanía también, ¿no? Entonces, ponernos en ese lugar me parece excelente. Quería destacar, antes de olvidarme, también en el programa Terapia de Noticias, destacar la labor de Ofelia de la Escuela del Pellegrini y Manuel de la Escuela de Lenguas Vivas, que con muchísimo respeto hablaron y también tuvieron estas cuestiones de interrumpirlos, y también con mucho respeto y mucha altura pudieron decir lo que tenían que decir, la verdad. Sí. Bueno. Ya lo escuchamos también con Guillermina Tiramonti hace un par de semanas, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ahora la opinión de Laura García Tuñón, educadora y directora de Coordinación Nacional Comunitaria de la Legislatura porteña. 20 de septiembre del 2017, estamos aquí en la oficina de Laura García Tuñón, educadora y directora de Coordinación Comunitaria de la Legislatura porteña. Buenos días, ¿cómo estás, Laura? Bien, muchas gracias por venir acá. Bueno, queríamos charlar un ratito con vos acerca del tema de la escuela secundaria, del 2030, que está planteada desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y que tal vez se extienda también a nivel nacional y no quede solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Después de haber leído un documento que vos publicaste en tu página, donde decís: peligra la escuela secundaria y la formación de nuestros jóvenes, peligran las condiciones laborales y los estatutos del docente, pero principalmente, decís, peligra la educación al proponer un modelo educativo que profundiza un modelo de país para el capital concentrado con mayor exclusión y desigualdad para nuestro pueblo. Una larga oración que escribiste con María Esther Basualdo y que me gustaría que pudiésemos desmenuzarla aquí en estos minutos que estamos juntas. Sí, bueno, la escuela secundaria del futuro le llaman, la plantean en base a las evaluaciones que han hecho sobre la educación en la Argentina, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Yo hablo de que esto es que peligra la educación a nivel nacional, porque si bien en la ciudad es el que más ha avanzado en documentos que van cambiando mes a mes, pero que piensan ya implementarlo para el año que viene. Esto está sustentado en unos documentos nacionales que planteó el Ministerio Nacional de Educación, que habla de la escuela secundaria 2030, la escuela del futuro. Entonces, allí el sustento educativo que tienen es, están planteando que el ciudadano del futuro va a ser tiene que ser una persona adaptable, y esa es una de las palabras que más me llamó, me puso nerviosa, digamos. ¿Adaptable a qué? Yo quiero un estudiante crítico, quiero un ciudadano crítico, un ciudadano que pueda transformar su realidad y la realidad de su entorno, no que se adapte a lo que otros hacen. Entonces, cuando hablo de que está peligrando la educación de un país, es por este tipo de concepciones que ellos están planteando. Cuando hablo de que también peligra la estabilidad docente, en todos sus documentos dicen que hay que cambiar la forma en que los docentes ingresan a sus puestos de trabajo, y que como van a cambiar también la organización interna de las escuelas, donde ahora ya no va a haber 14 materias, que es una barbaridad tener 14 materias para un chico de 14 años, 13 años o 16 años, donde el conocimiento está totalmente fragmentado, pero ellos, sin dar demasiadas explicaciones de cómo lo van a hacer, plantean áreas. Entonces, 2 más 2 es 4 en todos lados. Si yo tengo 14 materias y voy a quedarme con 5 áreas, ¿y el resto de los docentes qué va a pasar?
La forma de ingreso están planteando que sea a través de proyectos seleccionados por el equipo directivo de cada escuela. Hoy tenemos estatutos del docente en todo el país. Esos estatutos del docente nos fijan las formas democráticas, más o menos, en algunos lugares se aplica mejor, en otros se aplica un poquito peor, pero hay normativas donde hay listados, donde hay formas de selección del personal que el dedo de ni del ejecutivo ni de la escuela, del director de la escuela, tiene demasiado que ver. O sea, está bien regulado con una intervención de los sindicatos, donde estuvieron, no que el sindicato selecciona, sino que el sindicato veló para que fuera de una forma transparente la selección de los docentes. Y esto va a desaparecer, porque vamos a volver a las viejas formas de ingreso a la escuela, que era el director de escuela nombraba a dedo a quién iba a trabajar. Ahora, además de lo que estás comentando en relación a los estatutos docentes, también hay una cuestión que tiene que ver con los tiempos en que los docentes van a dictar clases, ¿no? Por lo menos en lo que está previsto. Sí, ellos hablan de que hay que desterrar las clases expositivas, que estoy totalmente de acuerdo, pero ellos lo plantean en sus documentos en que el 30% del horario de clase del chico, del estudiante, va a ser a cargo de el dictado de una clase por parte de los profesores. No sabemos cuál de los 14, pero algún profesor a cargo. Ellos plantean dividir el día en tres bloques, y cada bloque con un área distinta. Entonces, de ese primer bloque, el 30% un profesor va a dar clase. El 70% va a ser de trabajo autónomo, colaborativo, que no sabemos quién va a estar ahí. Hablan de tutores, de facilitadores, de trabajo con las computadoras y a través de juegos, y que no explican demasiado bien, pero ahí nos dan a entender también de que ya solo el 30% va a estar a cargo de un profesor, y el 70% puede tomarlo cualquiera. De hecho, puede ser alguien de una ONG, un tutor no necesita ser docente, un facilitador no necesita ser docente, será alguien que los ayude a usar la computadora, suponemos, porque tampoco lo explican demasiado. Con lo cual esto también es grave, que sabemos que hay que cambiar la forma de enseñar, que la escuela esta de hoy no les sirve a los chicos, no les sirve a los padres, no les sirve a los profesores, se sienten altamente frustrados, pero de esta manera no creo que sea la forma de cambiar para mejorar la escuela. Ahora, ya que hablas de los facilitadores y de las empresas, acá ya expresás en el documento del que estábamos hablando que este plan, digamos, del secundario, este proyecto de secundario, están sustentados en los mandatos de la OCDE y del Banco Mundial, ¿no? Fundamentalmente, y también está impulsado por la Fundación Cimientos. Sí, ya en 2002 hubo un documento de UNESCO que hablaba de cómo tenía que ser la escuela secundaria para los próximos años, y es un calco. Yo me puse a buscar este documento y es un calco de lo que están planteando. Hablan hasta de emprendedurismo en este documento, y también el Banco Mundial y la OSD también plantearon en distintos momentos que hay demasiados institutos de profesorado, que hay que reformular la escuela, que tiene que servir para enseñar para el trabajo, que tiene que servir para enseñar para el emprendedurismo como algo muy fuerte, donde yo supongo que esta gente no lo hace de maldad, sino que ellos piensan en un emprendedor como si estuviéramos viviendo en Finlandia o en Estados Unidos, donde el emprendedor es Billy Gates. Y acá no tenemos a Billy Gates, no tenemos ni un cuartito de lo que... No porque no tengamos gente inteligente, tenemos mucha gente inteligente, pero no tenemos las condiciones económicas para que alguien haga un emprendimiento económico y no sea más que una panadería o armado de bolsitas de plástico para vender en la calle. ¿Cuáles pensás que son las posibilidades de modificación o
o de salida de esta situación en la que tantas escuelas están tomadas, que hay una fuerte oposición a esta reforma por parte de la ciudadanía, y donde, bueno, el diálogo está, pero no está de alguna manera, ¿no? Es decir que tenemos que ver qué es lo que pasa a futuro. Sí, el diálogo son diálogos mentirosos, donde solo habla el que tiene el poder, que es hasta el Ministerio de Educación. Pero las formas de enfrentar esto, yo apelo a que los sindicatos realmente se pongan a hacer lo que tienen que hacer, que es defender la escuela, defender la educación y defender a las condiciones laborales, y que se pongan a estudiar esto y a proponer medidas, que algunas serán el paro, otras serán las movilizaciones, pero principalmente tiene que ser que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando. Si tuvo algo de bueno en la toma de las escuelas, es que los chicos hicieron que se hablara de educación. Si no, los medios de comunicación, aunque lo estén hablando mal en la mayoría de los medios masivos, que los pelean a los chicos porque no entienden, que sean irreverentes, de que puedan pensar por ellos mismos, pero se está hablando de educación, se está hablando de qué pasa en la escuela secundaria, pero necesitamos que se sepa mucho más, con lo cual hay un rol importante de los sindicatos y también de los padres. Los padres tienen que dejar de solo mandar a los chicos a la escuela y no pensar en qué educación se está dando en las escuelas. Va a haber que hacer mucha docencia, mucha que está bien aplicado ahí, mucho diálogo para hacer propuestas de cómo queremos cambiar realmente la educación. Muchas gracias, Laura García Tuñón. Gracias a ustedes.